Llega el momento también de espectáculos y eventos con Mili Dipsa. Muchas novedades para este fin de semana y los próximos días. Mili, es así, ¿no es cierto? Así es, tenemos muchos eventos y atención, porque antes de empezar también con los eventos que se vienen, yo les voy dando tiempo, vieron, para que vayan agarrando papel, lápiz, quizás van anotando en el celular, porque no también, pueden anotar ahí en el celular, así que se vienen muchos eventos importantes, pero antes les quiero contar, ¿se acuerdan que el año pasado hemos tenido como protagonista acá en el Sol de Nuestra España a Tony Mejías, que era aquel hombre de Tucumán? Ah, el de la paella. Exactamente. Bueno, Sí. nuevamente este año fue elegido para participar en el certamen World Paella Day, ¿sí? Es el único argentino. ¿Y qué pasa? Necesita sus votos. ¿Se acuerdan que el año pasado también fue? Bueno, quedó ahí en la puerta, le faltó muy poquito, la verdad. Pero bueno, este año vuelve a participar, vuelve a estar ahí entre todos los candidatos de todo el mundo, porque el World Paella Day Cup es, obviamente, algo internacional. Así que están todos los países participando por cuál es el que hace la mejor paella. Así que atención, amigos, porque aquellos que quieren ayudarlo para votar es gratuito, obviamente, es a través de internet. Lo pueden hacer en www.vote.worldpaelladay.org. Y ahí van a buscar, obviamente, es el nombre de Jaime Antonio Mejías, que es el participante, el aspirante de Argentina. Muy simple, Argentina ahí está participando, así que los invitamos a que vayan, voten por ellos. Digo ellos porque está Tony desde allá, desde Tucumán, con toda su familia atrás. La verdad que Exacto. sí, Betty, su hermana, sus nietos, la verdad están todos ahí con él acompañándolo. Así que bueno, vuelvo a repetir, muy simple, www.vote.worldpaelladay.org, muy simple, y ahí van a buscar el nombre de Jaime Antonio Mejías para ver si finalmente puede ir a participar a este World Paella Day que se hace obviamente en España. Ujú. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, desde acá les mandamos nuestra fuerza, nuestro saludo. Obviamente vamos a estar votando. Pero claro que Sí, sí, y si después, aquellos amigos que nos escuchan quieren votar, que lo hagan también, por supuesto. Hay que sumar y no restar, ¿eh? claro que sí. Y también lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales para que puedan obviamente encontrar más fácil el link de votación, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, y ahora sí, amigos, nos metemos de lleno en los eventos de la colectividad, porque miren, les voy a comentar, hoy 15 de junio, a partir de las 17 horas, en el Centro Asturiano de La Plata, Ujú. repito, Centro Ah, Asturiano de La Plata, sí. se va a estar realizando la Noche de San Juan, donde va a haber feria de artesanías, platos tradicionales, bailes y música española. Obviamente van a estar, miren, participando el Centro Asturiano de La Plata, el Centro Gallego de La Plata, la Sociedad Española de Berisso, el Círculo Cultural Andaluz, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro Castellano Leonés de La Plata y el Centro Canario también de La Plata. Así que toda la zona allá de La Plata, que les mandamos un saludo, sabemos que nos están escuchando desde Sí, allá, sí, el exacto. conjunto Hispania también, que están allá, Ujú. nos enviaron la información, así que atención, hoy 15 de junio a las 17 horas en el Centro Asturiano de La Plata, Noche de San Juan. Bien. Aquellos que quieran asistir es en la calle 42, número 1233. Repito, es en La Plata, Centro Asturiano de La Plata, calle 42, número 1233, esta noche de San Juan con feria de artesanías, platos tradicionales, bailes y música española. Así que les mandamos un saludo muy, pero muy grande desde acá. Así que hoy también, atención, porque nos avisaron que hay un festejo muy importante, una jornada, mejor dicho, jornada hispanista, Mm. ¿sí? A partir de las 17 horas en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Es el 444 aniversario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Así que van a estar organizando esta jornada hispanista, donde, bueno, va a haber actuaciones de la Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela, después también va a haber conferencias con diferentes personas destacadas, obviamente, con diferentes temas para tocar, así que también va a estar la actuación de las gaitas del Centro Lalín, Agolá y Silla de Buenos Aires. Que preside José González Costa. Así Un es. gran amigo Así José. que bueno, no pueden perderse este evento. Es hoy a partir de las 17 horas también. Esto es en Bernardo de Irigoyen.
Irigoyen 672 en Capital Federal, en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Sí. Va a haber, bueno, como les decía, conferencias, va a estar Patricio Lons, Mamela Un amigo Fialo. de la casa, de nuestro programa, Patricio Lons. Así es. Sí. También Gabriel Rocamones, después Fernando López Pereira, Horacio Vázquez Rivarola, Pablo Marnotes también van a estar ahí. Bueno, con diferentes temas muy interesantes, obviamente con este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Mira, recuerdo una vez, Mili, vos te recordás también, cuando en el otro programa que hacíamos, Tiempo de Vivir, hicimos una transmisión un 25 de mayo desde el Cabildo, en directo para una radio colega, que teníamos Tiempo de Vivir en ese entonces, antes de Venida del Pueblo. Hicimos una transmisión en directo, me acuerdo, desde el Cabildo, inclusive hasta con chocolate con churros. ¿Te acordás? Sí, se había organizado. Chocolate con churros, bueno, se nos cayó una parte de la piscina. Hablamos de chocolate con churros y ya claro, acá todos se ponen nerviosos en la mesa de trabajo. Que una prestigiosa chocolatería de la avenida Corrientes nos había facilitado con los granaderos. No, fue algo muy, muy lindo, muy emotivo. Si después lo encontramos, eso que tuvo Patricio Lons con nosotros, lo vamos a volcar en las redes sociales del Sol de Nuestra España para que la gente lo vea, lo que en ese momento habíamos hecho. Me parece interesante, Mili. ¿Te parece? Sí, la verdad que sí, estuvo muy lindo. Bueno, ¿qué más tenés? A ver, vamos. Muy bien, bueno, y ahora seguimos porque les voy a comentar. El 22 de junio viene la última función de Viva la Zarzuela en el Teatro Avenida. Así que si todavía no tienen sus entradas, aprovechen porque ya deben de quedar pocas. 22 de junio a las 20 horas en el Teatro Avenida. Las entradas las pueden sacar por ticketek.com.ar o si no directamente en boletería. Así que Viva la Zarzuela, más de 30 artistas en escena. Teatro Avenida, vuelvo a repetir, que está obviamente en la Avenida de Mayo, 1222, un faro, obviamente, de toda la colectividad Avenida de Mayo. Así que pueden pasar a retirar sus entradas por boletería o a través de Ticketek para la última función del 22 de junio a las 20 horas. Así perfecto, que para que lo tengan en cuenta. También en otras noticias les voy a comentar, porque también San Pedro se está preparando para la fiesta de San Juan. Que falta muy poquito, y esto va a ser el 22 de junio. Así está Juan Manuel Gomila. Así es, ya estuvieron publicando un poco acerca de lo que van a estar presentando. Va a estar la presentación de muñecos, después va a haber también la presentación de disfraces, talleres abiertos, gratuitos, de armado de muñeco. La verdad que es muy interesante la propuesta que están llevando adelante la agrupación Mallorca de San Pedro. ¿Y saben quiénes van a estar? Nuestras amigas de Españolísima. Ah, no me digas. Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero van a estar ahí participando también ese sábado 22 de junio. Bien. En la fiesta de San Juan en la agrupación Mallorca de San Pedro. Bien, vamos a ver si lo quiero Juan Manuel Gomila el próximo sábado aquí en el programa, sí, a ver si podemos charlar un ratito también. Antes que nada, ¿tenés algo más para comentar? Que quiero destacar un agradecimiento doble. Sí, la agrupación Mallorca de San Pedro, en España 575, obviamente en San Pedro. En San para que lo tengan en cuenta. En la tierra de nuestro querido Fernando Bravo, de Estelita Montes también, de Macetti también, César Macetti también. Así que, bueno, ¿qué más tenés, Mili? Y la Casa Balear de Villa María en Córdoba, viajamos un poquito. Es federal el programa. Sí, atención porque también el domingo 23 de junio se están preparando para la gran fogata de San Juan, así que ya estuvieron ahí subiendo también información, que es muy lindo lo que hicieron el año pasado, lo estuvimos viendo por las redes sociales. Y la verdad, increíble allá la Casa Balear de Villa María, una propuesta muy, muy interesante. Además, están preparando el chocolate de San Juan para el 30 de junio a las 16 horas. Bien. Así que aquellos amigos que están por Córdoba, por Villa María, o quizás aprovechan a estar por allá este fin de semana largo, se quedan unos días más, bueno, pueden aprovechar esta propuesta muy, pero muy interesante. Para ir cerrando también les voy a contar que el Centro Galicia está preparando para el 22 de junio la noche de San Juan también, con todas las cantareiras. Esto va a ser en la sede social, así que bueno, va a haber un montón de grupos ahí que están participando. Va a haber teatro, danzas, coros, folclores, cantareras, gaitas, percusión, comidas típicas también, la queimada va a estar. Así que la entrada es gratuita el próximo sábado 22 de junio a las 20 horas. Bien. Es en el Centro Galicia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 2552, en la sede social, Exactamente, en la sede social. Así que el Centro Galicia de Buenos Aires los invita para poder disfrutar, La verdad, una muy buena propuesta también que están preparando. Exactamente, el Centro Galicia que preside nuestro amigo Fernando López Pereira. Así que te mando un gran abrazo, querido Fernandito, para vos y para
para Marina, para toda la pandilla. Realmente no me quiero olvidar, voy a decir dos agradecimientos y está bien, en un rato lo tenemos aquí en el programa porque nos prometió que va a estar, pero ya que estamos en la parte de eventos no quiero olvidarme. Exacto. Así que primero, quiero agradecer al Centro Regional Español de Buenos Aires, que nos invitó el domingo pasado, fuimos a la fiesta de La Rioja y de San Bernabé, la pasamos genial. Gracias, querido Pedro Valenciaga, como siempre a vos y a toda la comisión directiva. Un gran abrazo a mi querido Enrique Mora también, vicepresidente de la institución, y también a los muchachos del Zamorano, del Centro Zamorano, tanto a Alfredo Miranda y a Néstor Seijas, presidente y vice respectivamente, que hemos disfrutado un rato muy lindo y muy agradable.